Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Hola amigos, pues estamos muy gozosos, muy gustosos de poder estar en una emisión más de Reinicio y en la segunda parte de nuestra serie Testigo. Me encanta el eslogan de esta serie, que es Juan y el Rabino de Nazaret. Si es la primera vez que nos ves, queremos decirte que nos da muchísimo gusto que estés entre nosotros. Tal vez alguien te compartió esta transmisión y estamos seguros de que el contenido será de bendición para ti. Y hoy estamos hablando del episodio 2, que se llama Vivir cada día. Y mira, quiero comenzar diciendo que todos conocemos personas que tienen una fe asombrosa. Esas personas que creen a pesar de la gente. Esas personas que tienen alegría, que tienen gozo, que tienen esas cosas positivas a pesar de que están en constante sufrimiento, a pesar de que están tal vez en el ojo del huracán, de que están dentro de una tormenta pues tremenda, y sin embargo están en paz. Sin embargo, tal vez estando en la peor de las batallas, una vez más puedo decirte que esas personas tienen una fe asombrosa porque nos transmiten el hecho de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces te preguntas, tal vez tú te preguntas conmigo, a veces te preguntas de esas personas si será que están en la negación, si tal vez están pasando por esa situación y tal vez están negándose a sí mismos o a sí mismas que están pasando por eso. Y la verdad es que tú ves pasar el tiempo y te das cuenta de que definitivamente no es así. De hecho, algunos de los que están aquí, o tal vez si nos ves o si nos estás escuchando, tal vez te has topado con personas que tienen esta fe tan asombrosa que tú terminas diciendo, wow, ¿cómo es que pueden estar tan gozosos, tan alegres, con esa paz, a pesar de todo lo que les está sucediendo? Son personas que la verdad es que a mí particularmente me asombra mucho ese tipo de fe. Y la verdad es que los seguidores de Jesús, quienes tenemos la convicción de que Jesús es nuestro Salvador, terminamos teniendo esa forma de ver y enfrentar la vida. Y algo así le pasó a alguien de quien yo quiero platicarte, del doctor Francis Collins. El doctor Francis Collins, tal vez algunos ya saben quién es, te suena el nombre. Él fue más bien, porque esto se llevó a cabo hace ya más de, yo creo que unos 22 años. El doctor Francis Collins fue director del proyecto de genoma humano. Este proyecto se llevó de 1990 al año 2003. Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya saben qué es el genoma humano y sé que a lo mejor estas palabras que voy a decir a continuación están un poco de más, pero tal vez hay algunos de aquí que no saben qué es esto del proyecto de genoma humano y seguramente habrá quien lo pueda explicar un poco mejor que yo. Pero bueno, en este instante es lo mejor que tienen ahorita, ¿no? Bueno, el genoma humano es el conjunto de todo el ADN del ser humano. Este proyecto lo realizó Francis Collins, o bueno, él lo dirigió y tuvo que hacer un equipo con personas que pues estaban preparadas para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces es el conjunto de todo el ADN humano, o sea, todo el material genético que contiene las instrucciones para el funcionamiento del cuerpo humano, porque estamos hablando del genoma humano. Así es que estamos hablando de toda la información genética que hay en nuestro organismo. Ahora, cuando decimos toda la información o todo el genoma humano, nos referimos a los 23 pares de cromosomas que tiene cada una de nuestras células. Recuerda que esto es a nivel celular. Yo sé que algunos de nosotros recordamos de la primaria o de la secundaria, de la preparatoria, esta información. Son 23 pares de cromosomas los que hay en cada célula, el último de los cuales, el último par, determina
nuestro sexo. Bueno, hay 23 pares y también hay un cromosoma más, un pequeño cromosoma en la mitocondria. Todo esto, ellos dijeron, tenemos que descubrirlo, tenemos que saber qué pasa con el genoma humano. ¿Y sabes qué? Ellos descubrieron, ellos codificaron toda la información en 3.200 millones de nucleótidos, 3.200 millones de caracteres que en sí terminan siendo letras. Yo sé que algunos saben de esto, hay ciertos compuestos, hay la letra A, la letra G, la letra T, la letra C, que hacen referencia a la inicial de cada uno de los compuestos de todo esto. Y entonces 3.200 millones de letras, y en cada una de las células de nuestro cuerpo está toda esa información. No sé a ti, pero a mí me parece asombroso, formidable que podamos acercarnos a este nivel, científicamente hablando, del conocimiento de nuestro cuerpo. Y es que esto representó un gran avance. Representó algo formidable porque se pudo tener la información necesaria respecto no nada más al funcionamiento de cada uno de las partes de nuestro ser, sino además también saber qué enfermedades trae uno y qué enfermedades tiene uno como potencial para desarrollar. Nosotros sabemos hoy en día que, por ejemplo, el cáncer tiene una parte que se transmite genéticamente. Así es que Collins ha descubierto esto junto con un equipo que él formó para poder hacer todo esto. Y él nos narra cómo es que siendo un joven de 27 años, cuando él había estado en una vida en la que sus padres, siendo personas que eran librepensadores, que querían que su hijo creciera también como librepensador, más bien no le dijeron ningún tipo de información religiosa, no le transmitieron ningún tipo de religión. Así es que él se consideraba a sí mismo agnóstico, es decir, que no se puede saber a ciencia cierta si existe o si no existe un Dios. Prácticamente él menciona que sus padres no le mencionaron prácticamente nada respecto a la religión o a Dios, pero a los 27 años, cuando el doctor Francis Collins estaba haciendo esas pasantías que hacen los médicos ahí en los hospitales, tal vez si tú estudias algo relacionado al área de la salud, como por ejemplo medicina o tal vez enfermería o algo que tenga que ver con eso, tú sabes, todas las carreras tienen al final de la carrera, tenemos que hacer servicio social y prácticas profesionales. Bueno, los médicos tienen que hacer su internado o sus pasantías, todo esto que se tiene que hacer y que a veces te ponen a hacer tareas que no te gustan necesariamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me ponían a sacar copias en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla, yo quería saber de puentes y de carreteras. Bueno, Francis Collins tal vez estaba allí tomando notas de los enfermos, tal vez estaba ahí haciendo algunos chequeos muy simples, pero ¿sabes qué le pasó a él a esos 27 años en su pasantía ahí en Carolina del Norte, en Estados Unidos? Que él estuvo en contacto con enfermos cristianos, con personas que estaban en enfermedades que no tenían cura, con enfermos que estaban con enfermedades que ya no podía haber esperanza. Y algunos de estos enfermos cristianos, ¿sabes qué? Constantemente estaban hablando de que irían al cielo, de que tenían una esperanza, de que se reunirían con sus seres queridos que también habían confiado en Cristo. Y estas cosas fueron disruptivas para Francis Collins. Él decía, bueno, tal vez en cierta forma esto de ser agnóstico o de haber tal vez incluso tocado el ateísmo, tal vez lo llevó a pensar, ¿qué tal si todo esto es simplemente un fenómeno psicológico? ¿Qué tal si esto simplemente es parte de lo que tienen en su cultura las personas de Carolina del Norte, que son personas rurales, personas que a lo mejor no tienen suficiente información, suficiente conocimiento, suficiente formación, son religiosos?
Pero él dijo esto, mira, él lo dice en su libro ¿Cómo habla Dios? Es un libro extraordinario que te recomiendo. Hay una versión del primer capítulo en internet que es gratis, en algunas editoriales lo dan gratis, como para que te asomes al testimonio de Francis Collins y veas por qué él decidió abandonar el agnosticismo y convertirse en un cristiano. Él comienza diciendo esto en la parte de su primer capítulo de su libro, ¿Cómo habla Dios? Él dice, si la fe era una muleta psicológica, si la fe es simplemente algo de lo que se puede agarrar la gente psicológicamente, debía de ser una muy poderosa. Tendría que ser algo muy poderoso psicológicamente hablando, si no era más que el barniz, o sea, la fachada de una tradición cultural, porque recuerda, estaba en Carolina del Norte, donde la gente es religiosa, donde la gente se dedica al campo. Y continúa diciendo, ¿por qué estas personas no estaban alzando sus puños contra Dios y exigiendo que sus amigos y familiares dejaran de hablar de un amoroso y benévolo poder sobrenatural? Francis Collins está diciendo, ¿cómo es posible que estas personas continúen abrazando y afirmando lo que dicen tener como una esperanza para el futuro después de la muerte? Y ¿sabes qué? Él ahí, yo te recomiendo esta lectura de verdad. Si puedes comprar el libro, si puedes descargarlo, ya ves que ahora se descargan los libros, tú lo vas a poder leer de primera mano. Y él dice que se encontró con una anciana que tenía ya esas enfermedades terminales, esas enfermedades que no tienen curación. Si no me equivoco, era una angina de pecho, la que él menciona ahí en este capítulo. Y esta anciana, cuando ya le ha dado su fe, cuando ya le ha hablado de su fe, le hace una gran pregunta que a él lo deja pensando y le dice, doctor, ¿qué cree usted? Doctor, ¿usted en qué cree? Recuerda que Collins en ese entonces era un ateo o un agnóstico. No es lo mismo el ateísmo que el agnosticismo, pero se parecen en muchas cosas. Y entonces él quiere contestarle a esta anciana cristiana que, a pesar de que tiene una angina de pecho y de que está pronta a morir, le dice, bueno, es que esto no lo sé, no estoy seguro. Tal vez titubeando le dijo, no estoy seguro. Y esto es importante porque él dice, y acuña uno de los términos que también emplea C.S. Lewis. Ustedes han leído Narnia tal vez. Narnia es también otra lectura importante para los muchachos que les encantan estas historias. Él era cristiano también, le dio una connotación cristiana oculta ahí a estas narraciones. Y él dice, yo tenía una ceguera deliberada. Es decir, por mi propia cuenta no quería abrir los ojos, voluntariamente no quería saber de lo espiritual, pero ahora estaba siendo confrontado a saber si esto era o no era real. Tengo que comenzar a preguntarme, tengo que indagar a ver si el cristianismo es lo que dice ser. Y de hecho indagó, y de hecho investigó. ¿Y sabes a qué lo llevaron sus conclusiones? A que el cristianismo, el Dios del cristianismo, Jesús, Dios, es alguien real. Y abrazó el cristianismo. Ahora, yo te pido que tú indagues también más con respecto a todo esto. Este libro se llama ¿Cómo habla Dios? Y el eslogan es la evidencia científica de la fe. Te recomiendo ampliamente este libro, porque la fe se sustenta, amigos, la fe se sustenta en la evidencia. Y esto es algo que, como hemos visto, Jesús predijo. Jesús nos dijo antes que nuestra fe debía de estar sustentada en hechos que nosotros pudiéramos constatar, que nosotros pudiéramos también comprobar. Así es que si algunas veces te han dicho que simplemente tienes que creer o que tienes que aceptar las cosas que te dicen en la iglesia o en la religión por fe, sin tener que pasarlo por tu razón, la verdad es que eso, al menos desde la perspectiva del Dios de la Biblia, eso no es verdad. Y hemos visto que Juan nos lo ha tratado de transferir porque él oyó y vio todo lo que vivió con Jesús y quiso transmitírnoslo. De tal forma que hemos dicho aquí que el cristianismo no se trata de solamente tener que creer o de aceptarlo por fe.
porque recuerda que hay una diferencia en por fe y debido a la fe. Porque ellos, los seguidores de Jesús, los que vivieron con Jesús, los que vieron lo que pasó con Jesús y a partir del poder de Jesús, los que escucharon de primera mano a Jesús, no creyeron en Él, no lo siguieron debido a la fe en sí misma, sino que creyeron en Él debido a lo que ellos vieron. Creyeron en Jesús y lo siguieron debido a lo que ellos escucharon. Es como si Juan dijera: mi experiencia con Jesús fue tan buena que también quiero que sea buena para ti. No quiero que te lo pierdas. Quisiera que también tú creas. Y lo que voy a hacer es darte por escrito lo que yo presencié. Así es que por eso él, cuando escribe el evangelio que lleva su nombre, nos va a ir dando un montón de evidencia que él llama por ciertos señales. Y cuando él está al final de sus días, recuerda que él escribió este evangelio que lleva su nombre, también escribe algunas otras cartas generales que también conocemos como primera, segunda y tercera de Juan. Y algunos dicen que por eso él corrió más que Pedro, porque los que son cristianos saben que Pedro tiene primera y segunda, y entonces Pedro corrió menos porque tenía nada más segunda y él tenía primera, segunda y tercera. Es un mal chiste, pero quería que se despertaran un poquito. Así es que él dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, fíjate en el énfasis de Juan, lo que era desde el principio, cuando él comenzó a conocer a Jesús, lo que hemos oído, porque él lo escuchó, lo que hemos visto con nuestros ojos, y habla en plural porque no nada más fue él, fueron todos los apóstoles que con él observaron y escucharon a Jesús. Dice él, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, porque Juan pudo ver, porque Juan pudo observar, porque Juan pudo tocar a aquel que es la vida misma, a Jesús. Él dice, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio. Él dice, yo no te estoy hablando de algo que no vi, yo lo presencié. Lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. No tienes que creer solamente por creer. No tienes que aceptarlo por fe cuando no tienes los elementos. Te doy, dice Juan, los elementos, te doy la evidencia. Recuerda además que Juan era un hombre sencillo. Él era un pescador. Su padre era pescador. Así es que su forma de decir que Dios, esta es su forma de decir que Dios hizo algo especial, que Dios interrumpió el curso de la historia normal del mundo para venir y ser uno de nosotros. Él mismo se hizo un ser humano. Si él pudiera decírnoslo de alguna forma, él diría, vino en forma personal y lo conocí, vino en forma personal y fue mi amigo, fue mi maestro, eso es lo que quiere decir Rabí. Eventualmente él fue mi Salvador y mi Dios. Él, del quien te estoy hablando, es Jesús. Si Juan pudiera, nos lo diría de esa forma. Y recuerda además que él sobrevivió a sus amigos. Él fue el último en morir. Fue el único que, de acuerdo a la tradición, no murió como mártir. Algunos otros de sus amigos, es decir, de los apóstoles, los primeros que siguieron a Jesús, murieron algunos aserrados, a otros les cortaron la cabeza, a algunos más los arrastraron o los lapidaron. Juan murió de viejo en una isla, en la isla de Patmos. Y es muy probable que las personas le empezaran a decir, Juan, ¿por qué no nos dices, por qué no nos escribes también tu perspectiva de la historia de Jesús? ¿Por qué no nos das tú también tu perspectiva de la vida de Jesús? Porque ya nos escribió Mateo, ya nos escribió Marcos, porque Pedro seguramente le dictó, ya nos escribió un médico que indagó todo y lo puso por orden, pero necesitamos tu perspectiva. Eres el último de los apóstoles y es por eso que él escribe
escribe el Evangelio de Juan, el Evangelio que lleva su nombre. Y él, recuerda, tiene allí una nota al final de su libro que sería su tesis, el asentamiento del por qué escribió. Y él dice claramente que Jesús hizo muchas otras señales, porque recuerda que es el libro de las señales. Él quiere darnos 7 de estas señales para poder ver cómo es que Dios hizo algo especial y sistemático en el mundo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, es decir, en este evangelio, en esta biografía de Jesús que lleva el nombre de Juan. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. La esperanza de Juan es que a través de esto que él escribió, a través de los años, las personas pudieran constatar que lo que él vivió, lo que sus amigos vivieron, lo que ellos escribieron, era total y realmente verídico y verificable. Así es que estas son las 7 señales. Recuerda que queremos verlas todas a través de esta serie que se llama Testigo. La semana pasada hablamos de la primera de ellas, que es cuando él, con un empujoncito de María, hizo o convirtió el agua en vino. Eso está en torno a algo festivo, algo que tenía mucha alegría. Bueno, hoy estamos en torno a algo que es desgarrador, porque la segunda señal que nos va a presentar Juan es respecto a Jesús. Si tú ves en tu Biblia, este título lo vas a poder ver. Jesús sana al hijo de un noble. Así es que, ¿qué te parece si para poder complementar esto te platico un poquito de cómo es que sucedían estas cosas? Si tú te das cuenta, en la primera señal Jesús estaba en el norte, en Caná, en Galilea, para poder vivir generalmente o particularmente la vida de él estuvo mucho tiempo al norte en Galilea, porque cuando Jesús iba al sur, cuando iba a Jerusalén, generalmente había problemas. Generalmente había cosas que a los discípulos los mantenían con el alma en un hilo, dijéramos aquí en México, porque Jesús se enfrentaba con mucha frecuencia a los religiosos de su tiempo, y entonces ellos a veces decían: híjole, no queremos estar allí porque estamos seguros de que cosas difíciles pueden suceder, sin embargo, Juan nos dice en el capítulo 2 que muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Es decir, a pesar de estas cosas que eran tremendas y que a ellos no les agradaban, muchos de los que vieron las señales que Jesús hacía creyeron en el nombre de Jesús. Y aquí es cuando tenemos que romper algunos paradigmas de nosotros como cristianos. No es parte de nuestras fórmulas religiosas, no es parte de nuestras frases en cristiañol. Porque de acuerdo a esto, de que muchos vieron las señales y creyeron después de ver las señales, entonces, ¿sabes qué? Sí hay que ver para creer. Y algunos dicen: no, pero es que eso no me lo enseñaron en Cristiañol 2. Mira, de acuerdo a lo que está diciendo Juan, es que ellos creyeron después de haber visto, después de haber observado lo que Dios había hecho. Entonces, si alguno de ustedes, de los que están aquí viéndonos, si alguien te compartió esto, gracias de verdad por vernos, pero si alguno de los que está presente también, o de los que también nos están escuchando a través del podcast que tenemos preparado para todos ustedes, si tú te sientes inquisitivo, si tiendes a dudar de las cosas y no abrazas nada hasta que te lo demuestren, déjame decirte, eso no es malo. De hecho, es loable. Que no te dejes engañar por cualquier cosa, que no te dejes llevar por cualquier corriente, sino que puedas abrazar algo como verdad hasta que se te haya demostrado. ¿Sabes por qué? Porque eso, cuando te han demostrado que la fe es comprobable, que la fe puede ser razonable, lleva a una fe que puede estar no nada más madura, sino que será una fe fortalecida. Y eso es lo que Jesús quiere para ti y para mí.
Mira, en el transcurso de estos capítulos de Juan capítulo 1, Juan capítulo 2, que es donde encontramos las bodas de Caná de Galilea, después obtenemos el capítulo 3, donde Jesús habla con un religioso de los más importantes de su nación, con Nicodemo, y ahí también podrías tú leer por tu propia cuenta y ver que hay mucho que se puede rescatar, y si tal vez no lo comprendes todo, te invito a que veas el capítulo de la serie que estamos viendo ahora los domingos, que se llama 90, que va a ser transmitido este domingo, donde el pastor Víctor nos habla de este capítulo y de este encuentro que yo te estoy comentando con Nicodemo. Y en el capítulo 4 tenemos allá a Jesús hablando con una mujer samaritana, que por supuesto esto fue también muy disruptivo para los que estaban con él, porque no era la época en la que un hombre podía hablar con una mujer. No era la época en la que podían hacerse conversaciones con personas que eran consideradas enemigas. Bueno, ella también llegó a creer en Jesús. Y ¿sabes qué? Ella además llevó este testimonio de Jesús a los suyos, a Samaria, personas que no eran queridas por los judíos. Y sus amigos, los amigos de esta mujer, creyeron en Jesús justamente por lo que ella les platicó, por su testimonio. Y de esto quiero hablarte, de cómo podemos llegar a creer en Jesús, en las cosas que hizo Jesús a través del testimonio de otras personas. Así es que vamos a esta segunda señal. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 46, donde se encuentra esta segunda señal. Dice así, si me ayudas a leer donde quiera que te encuentres, ¿qué te parece si leemos juntos? Juan 4, 46, dice así. Donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora recordemos que justamente en Caná fue donde se realizó la primera señal. Y quiero decirte, la primera señal fue hecha alrededor de un entorno de alegría. Una boda, creo, es un entorno de alegría. Pero ahora vemos a un enfermo, a un niño enfermo. Ahora estamos en una situación que de hecho es desgarradora. Y mira, quiero decirte algo antes de que avancemos en todo esto. Quiero decirte que Jesús, que Dios se involucra en ambas situaciones. Quiere estar contigo tanto en tus alegrías como cuando estás en situaciones que son tristes o desgarradoras. Pero si continuamos leyendo, él dice, allí Juan nos sigue narrando, que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y si continuamos leyendo, por favor, dice, había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y aquí hay dos detalles que no queremos dejar pasar. Uno, que Capernaum estaba a unas 8 horas a pie. Recuerda que estas distancias Jesús las recorría caminando. Eran unas 8 horas. Capernaum de Caná estaban a 8 horas de distancia. Si tuvieras un caballo o un carro, tal vez mínimo 3 o 5 horas de distancia. Esto es importante. Y número 2, se trata del hijo de un oficial del rey, es decir, de una persona importante, de un noble. Esto significa, y esto es muy probable, esto significa que hay mucha probabilidad de que este hombre fuera un judío importante, que fuera un aristócrata, que fuera un funcionario importante del gobierno. Y al mismo tiempo, esto significa que era también altamente probable que fuera un saduceo. Y vas a decir, bueno, ¿cómo puedes llegar a todas estas conclusiones? Porque los funcionarios del rey tenían que ser judíos. Y para que tú fueras un funcionario judío tenías que tener una mentalidad importante. Y generalmente los saduceos tenían una mentalidad diferente a la de los fariseos. Recuerda, esto lo estamos viendo también allí un poquito en nuestra clase de instituto, en nuestra clase de sectas. Tiene otra connotación la palabra secta en este sentido.
Pero había dos sectas importantes en el judaísmo de hace 2000 años. Estaban los fariseos, que ellos eran personas muy religiosas, no podría decir nada más muy religiosas, eran hiper religiosas. Ellos guardaban la ley con detalle, eran tan legalistas que traían consigo mismos filacterias, que no era otra cosa que traer pegada, escrita, la parte de la ley que Dios les había dicho que tenían que traer en sus frentes y en sus brazos. Tomaban eso tan meticulosamente, tan literalmente, creían que Dios estaba involucrado en las cosas pequeñas de la vida. Por eso actuaban como actuaban, y por eso Jesús a veces tenía que confrontarlos con su religiosidad y muchas veces con su falsedad. Pero tenían otras partes importantes y buenas, como por ejemplo que creían en la resurrección. Sin embargo, los saduceos, de quien es muy probable que este hombre fuera parte, los saduceos tenían otra forma de pensar. Ellos no creían que hubiera resurrección. Ellos no creían que hubiera un algo después de la muerte. Y por tanto tenían una mentalidad muy diferente, tenían una mentalidad más intelectual. Y de hecho ellos eran deterministas. Otra vez los alumnos del instituto sabrán que es el determinismo filosófico. Y el determinismo, tal vez ustedes ya lo saben, es esa corriente de pensamiento que dice que todo ya está preestablecido. Ya todo lo que va a pasar está escrito, lo determina el destino y tú no puedes hacer nada para cambiar eso. Esa era la mentalidad de los saduceos. Ellos pensaban que tanto si eras rico o si eras pobre, o tu salud, o cuántos hijos tendrías, todo eso estaba determinado por Dios, porque estábamos aquí de acuerdo a ellos, o estamos aquí de acuerdo a su forma de pensar por el placer de Dios, para el placer de Dios. Y entonces nada de lo que tú puedas intentar va a cambiar nada, porque todo está preestablecido. Tal vez te suena un poquito a lo que algunas personas piensan hoy en día. Hay determinismo científico, ¿sabías? Hay determinismo religioso. Podríamos hablar de esto, pero todo esto es porque, si te das cuenta, este hombre, a pesar de todo este marco que él tenía, toda su forma de pensar, toda su cosmovisión, toda su religiosidad quedó en segundo término. Como tal vez cuando tú estás en una situación similar, toda tu cosmovisión, toda tu religiosidad, todo lo que tienes alrededor queda en segundo término. Cuando una persona cercana a ti está sufriendo, todo queda en la periferia. No importa nada más que esa persona esté mejor. ¿No es interesante? ¿No es interesante que incluso si tú llegaras a tal vez decir, bueno, yo no creo en Dios, yo igual que Collins soy agnóstico, o yo igual que Collins soy ateo, o tal vez a mí no me vas a convencer de todo ese tipo de cosas, pero ¿sabes qué? Lo hemos vivido algunos, cuando estábamos también en esa incredulidad. Incluso cuando pensamos que no hay un Dios, volteamos arriba cuando una persona cercana a nosotros está sufriendo. Y entonces todas las cosas cambian de lugar. Y aquí tenemos a un padre hace 2000 años, cuando la medicina, por cierto, no era la medicina que tenemos hoy en día, cuando no había tantos avances científicos, un padre que está lleno de temor al ver que su hijo muy probablemente va a perder la vida. Así es que si continuamos leyendo, Juan nos dice esto: cuando este oficial oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. En otras palabras, mira, él escuchó, no vio. Está en la posición en la que tú y yo estamos. Él no vio, simplemente escuchó lo que otros decían de Jesús, porque otras personas ya le habían dicho, ¿sabes qué? Hay un hombre que hace milagros, hay un hombre que está sanando a las personas, hay un hombre que donde quiera que va las personas están diciendo que es diferente, que hace cosas extraordinarias. Él lo había escuchado y ¿sabes qué? Él llegó a rogar. El verbo aquí en griego implica que lo pedía una vez y otra vez
y otra vez. Así es que él se había olvidado de su dignidad gubernamental o de su posición social. Se olvidó de su cosmovisión, como yo te decía, de su teología, de su religiosidad, porque él constantemente cuando encontró a Jesús le decía una y otra vez: ven conmigo, desciende, sana a mi hijo, ven conmigo a casa, ven conmigo porque estoy en desesperación, ven conmigo porque necesito corroborar que las historias que se dicen de ti son reales, necesito una solución. Y aquí es cuando a veces decimos que nuestras historias se entrecruzan con las historias que leemos en la Biblia, porque tal vez algunos de ustedes, de nosotros, comenzamos a orar, a pedirle a Dios una y otra vez, como Él le rogó a Jesús, en medio de una situación difícil en la que tal vez tú pedías o pides por un familiar enfermo, tal vez pides por alguna situación difícil en tu familia, no lo sé, pero ¿sabes qué? Esto es algo que cambia nuestra cosmovisión porque todo alrededor pasa a segundo término. Y ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención aquí es que Jesús le dice algo que no solamente fue para los que escucharon, no nada más fue para él en su momento, estoy seguro que es también para nosotros, es para ti y es para mí. Mira lo que dice Jesús. Entonces, si me ayudas a leer, entonces Jesús le dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Mira, es Dios dándole autenticidad. Es Dios dándole un sello, poniéndole un sello de genuinidad a lo que Él hace. Muchos piensan que nosotros tenemos un libro, la Biblia, como un libro de mitos y leyendas, como un libro en el que, de principio a fin son un montón de historias fantasiosas. Pero ¿sabes qué te puedo decir? La Biblia no está llena de milagros. La Biblia en realidad marca 3 periodos de milagros específicos en donde Dios quería dar este sello de autenticidad. Y uno de ellos es la vida de Jesús y los que le siguieron, que son los apóstoles. Por eso Jesús tiene que pronunciar esto: a menos que ustedes vean señales y prodigios, jamás creerán. Por eso es que te he dicho que es normal que tengamos o que queramos ver para creer. No se trata de solo creer, porque no tienes que creer por creer o de aceptar por fe, porque esto va más allá. Él quiere darnos, Dios, Jesús, quiere darnos evidencias de que Él es quien dijo ser. Porque Jesús dijo que es hijo de Dios y por tanto eso implica que es Dios. Así que decide hacer algo maravilloso, decide hacer algo que maravillaría a las personas de hace 2000 años, pero que también maravillaría a las personas 2000 años después. Así es que si continuamos leyendo, se lee lo siguiente: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Y esta palabra, la primera parte que él dice, la primera palabra que pronuncia este oficial es Señor. ¿Sabes qué significa? Tú eres el dueño. Yo reconozco que a pesar de que socialmente, gubernamentalmente yo tengo un rango más alto que tú, en realidad tú eres mayor que yo. Tú eres quien está a cargo. Tú eres quien tiene el poder de hacer algo por mi hijo antes de que él muera. Así es que por favor, porque recuerda que le rogaba, por favor, ven y sana a mi hijo. ¿Y sabes qué implica esto? Que había confianza, que él había depositado su confianza. Pero la pregunta es, ¿con base en qué? Si no conocía a Jesús. ¿Con base en qué había depositado su confianza en que Jesús podía hacerlo? ¿Sabes en qué? Y esto es lo que quiero que hoy aprendamos. Con base en lo que otros decían de Jesús. Historias de un sanador, historias de un hacedor de milagros, historias de alguien que tenía santidad en las manos para poder sanar. Entonces, pues él tenía que estar
rogándole a Jesús y reconociendo que él estaba por encima, aunque social y gubernamentalmente era al revés. Y yo me imagino un poco la situación de este hombre, y si tú lo imaginas conmigo, tal vez había dejado a toda su familia cuidando a su hijo, y tal vez había traído a algunos sirvientes consigo. Tal vez su esposa le había dicho, ¿sabes qué? Hay alguien de quien se habla, hay alguien de quien hemos escuchado que tiene la capacidad de sanar a nuestro hijo enfermo. Tienes que ir por él. Tienes que ir hasta él y traerlo a casa para que sane a nuestro hijo. Es más, a lo mejor algunas esposas se identifican. No regreses a casa, si no, lo traes. Entonces, en la mente de este hombre había solamente dos opciones. O Jesús accedía a venir y sanaba a su hijo, como muchos habían dicho que lo hacía, o Jesús no se negaba a venir con él y simplemente su hijo perdía la vida. Pero entonces tenemos a Jesús dando una tercera opción, dando una tercera vía, dando una tercera causa que podría seguirse y que él tendría como algo importante, no nada más para este oficial, sino para nosotros. Jesús le pide que haga lo que ha estado pidiendo desde hace 2000 años que hagamos, que confiemos en lo que Él es a raíz, con base en lo que otras personas dicen de Él. No sé si lo estás viendo conmigo, pero Jesús le pide esto a este hombre. Cuando le dice esto, Jesús le dijo, ve. Y esta palabra en griego transmite el hecho de seguir adelante, el hecho de continuar con la vida, porque lo que Jesús le está diciendo es, no tienes nada de qué preocuparte. Ve, tu hijo vive. Tal vez el hombre pudo decir, ¿por qué me va a mandar solo a mi casa? ¿Quiere que me vaya yo solo si mi esposa, eso solamente lo imaginamos nosotros, mi esposa me mandó por él? Mi esposa quiere que regrese con él para que mi hijo sane. Jesús, ¿cómo quieres que regrese sin ti? ¿No conoces a mi esposa? Si regreso sin ti, podría haber dos muertes este día. Otra vez mal chiste. Yo a veces me aviento mal los chistes, ¿verdad? Bueno, lo que está diciéndole este hombre, ¿quieres que confíe plenamente en ti? Y ¿sabes qué? Aquí es donde estamos nosotros. Aquí es donde podemos vernos como en un espejo nosotros, porque este no es un acto de bondad al azar, no es un acto de bondad que simplemente está haciendo Jesús por hacerlo. Recuerda que esto lo hace Jesús como una señal, lo está haciendo a propósito, lo está haciendo para que esto sea algo que te trascienda a ti y a mí. Esto te toca, esto me toca. Es toda una vida reducida a un día. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús nos pide que confiemos en Él con base en la palabra de otras personas que han tenido una gran experiencia con Él. Te pide que confíes tu vida a Jesús, te pide que confíes tus acciones a Jesús, te pide que confíes tu familia a Jesús, te pide que confíes tu salud a Jesús, que confíes la salud de los que están cerca de ti, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de las personas que amas, basado en el testimonio de otras personas que estuvieron directamente con Jesús. Él nos pide que continuemos con nuestras vidas, aunque haya oraciones que tal vez no tienen respuesta. Él nos pide que estemos dentro de la confianza en que hay algo especial en este hombre, en Jesús, que nos puede ayudar para la vida, porque Él dijo ser el Hijo de Dios y demostró ser el Hijo de Dios. Por eso es que comenzamos hablando de las personas que tienen esta fe extraordinaria, que a pesar de estar en medio de la tormenta, que a pesar de estar en medio de las situaciones más difíciles, no dejan de confiar.
Por eso es que comenzamos hablando de ellas, porque aun cuando están en las enfermedades que no se curan, o en esa situación financiera que no mejora, o cuando a lo mejor tal vez tú estás viviendo esta parte, tal vez tu esposo te ha abandonado, tal vez tus hijos se han ido porque por rebeldía se han ido, o tal vez si tú eres más joven, tienes un padre que actúa peor que un niño. Tal vez tienes una madre que actúa peor que una niña, que están viviendo su adolescencia de nuevo, que piensan que están en una etapa de su vida en la que les da para hacer 1,000 cosas fuera de lugar. Y aún así, te mantienes firme. Y aún así, sigues confiando y sigues creyendo. Por eso es que podemos decir que es donde estamos algunos de nosotros, porque toda nuestra vida se reduce a un día a la vez en el que puedes confiar, un día a la vez en el que puedes estar firme, un día a la vez en el que decides seguir todavía a Jesús, creyendo que Él es quien dijo ser y creyendo que Él hará lo que ha prometido hacer. Por eso es que es tan disruptivo para muchas personas ver a cristianos con este tipo de actitud. Y ¿sabes qué? Por eso hablamos de Collins hace un momento, porque esa confianza es una confianza que puede ser permanente. Ahora, imagínate un poco a este hombre. Imagínate un poquito cómo es que él, en su situación en la que él quería tener a Jesús en camino a su casa, tenerlo al lado de la cama de su hijo para que lo sanara, pero que no obtuvo eso que él quería y que ahora tendrá que tomar una decisión. Tomar la decisión de creerle a Jesús que su hijo sanaría sin que obtuviera lo que él quería, o simplemente no creer y pensar que esto era una situación de mitos y de leyendas. Tomó su decisión y su decisión, ¿sabes qué? Nos impacta 2000 años después, porque es la decisión que toman algunos que son cristianos y que deciden hacerlo. ¿Sabes cuál es esa decisión? La decisión es creer en Jesús. Y esta decisión cambia la vida. Esta decisión puede cambiar la vida de cualquiera que de nosotros decida confiar. Por eso lo dice Juan, el hombre, si me ayudas a leerlo también, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, creyó en que Jesús podía hacer lo que había prometido hacer, creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino, regresó a su casa sin lo que había pedido, pero confiando en que Jesús podía hacerlo. Mira, en términos cristianos, porque recuerda que los cristianos hablamos cristiañol, regresó a casa por fe y no por vista. Esto es asombroso y tal vez algunos de ustedes ya han escuchado esta frase de que se trata de seguir a Dios por fe y no por vista. Y esto te lo quiero explicar en unos instantes más, pero mira lo que le sucede a él. Mientras todavía descendía este oficial, mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo, es decir, tal vez estaba finalizando el camino, tal vez estaba bajando alguna colina, y él fue recibido por estos siervos diciendo que su hijo vivía, diciendo que su hijo estaba con bien. Entonces, dice Juan, entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. Tal vez en ese momento le recorrió un escalofrío a este hombre, tal vez en ese momento volteó en dirección a Caná, pero mira, el padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Tal vez ahora sí apresuró un poquito sus pasos, tal vez ahora sí corrió hacia la casa y tal vez su esposa salió para decirle que había sucedido un milagro porque su hijo había sanado. Y tal vez para él no era una sorpresa. Tal vez para él había entendido que podía confiar en lo que Jesús había prometido. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia de esto? Mira lo que dicen los versículos 53 y 54. Y creyó él con toda su casa.
creyó él con toda su casa, puso su confianza en él, después de que fue demostrado que Jesús era capaz de hacer lo que le había prometido. También, dice Juan, también hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea. Y quiero terminar con esto, porque hemos leído ya la segunda señal, que fue esta sanación del hijo de un noble. Quiero terminar con esto. Mira, te quiero invitar a caminar por fe. Te quiero invitar a que puedas hacerlo, que repito, tal vez es una frase cristiana muy repetida. Pero lo que tal vez no te enseñaron en la iglesia es que caminar por fe no es caminar por esperanza, no es caminar por ilusiones. Porque muchos dicen, voy a caminar por fe y a ver qué pasa. No, eso no es caminar por fe. Quiero decirte que es caminar por fe. Caminar por fe es vivir cada día, así se llama nuestro episodio, vivir cada día convencido de que Jesús es quien dijo ser, vivir cada día convencido de que lo que dijo Jesús es verdad, vivir cada día convencido de que Dios es tu Padre Celestial, que cuando tal vez no sabes qué hacer, que cuando no sabes a quién recurrir, recuerdes que Jesús enseñó que Él es tu Padre en los cielos y que puedes tener confianza con Él. Vivir cada día sabiendo que tu pecado ha sido perdonado y que no tienes que atormentarte a ti mismo constantemente sabiendo que eso Dios lo ha borrado. Y tal vez esta parte es difícil para alguno de nosotros, que podamos reconocer que nuestro pecado ha sido limpiado y perdonado. Vivir cada día sabiendo que eres amado incondicionalmente. Y por favor no olvides esto, el cristianismo trascendió la historia del mundo, no porque las personas obtuvieran siempre lo que querían. El cristianismo cambió y le dio forma a la cultura occidental debido a una marca única, y esta fue la marca del amor. Jesús nos dijo que amáramos a las demás personas como Él nos había amado. Así es que, como podemos leer más adelante en Juan 20:29, cuando tal vez algunos de sus apóstoles llegaron al límite, por ejemplo, Tomás, que él dijo, ya habiendo resucitado Jesús, que los demás le habían dicho, vimos a Jesús resucitado, y él dijo, Tomás, oye, yo no voy a creer hasta que ponga mi dedo en sus llagas, en las llagas de su mano, o mi mano en su costado. Si yo no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y cuando Jesús le demuestra que Él ha resucitado, entonces Tomás cree y se arrodilla y cae y dice, Señor mío y Dios mío. Y estas palabras de Jesús son bien importantes. Él le dice, porque me has visto, ¿has creído? Porque me has visto, has creído. Porque para ellos les tocó ver para creer. Pero las siguientes palabras son para ti, son para mí. Porque Jesús le dice a Tomás, dichosos los que no vieron. Dichosos los que están 2000 años después de que todas estas cosas han sucedido. Dichosos los que no tuvieron la oportunidad de verlo con sus ojos, pero que pueden leer las evidencias de todo lo que sucedió. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y cuando Jesús dice dichosos, quiere decir felices, bendecidos y en paz. 2000 años después podemos nosotros confiar con base en el testimonio de aquellos que sí presenciaron las cosas. Y por eso Juan cierra esto diciendo, sin embargo, estas cosas que él escribió, se escribieron para que ustedes crean en Jesús, en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, por tanto Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Y si tú nos ves y tal vez dices, oye, yo quisiera que más bien me pase algo como a este hombre, que más bien Dios me demuestre. Mira, lo que yo quiero decirte es lo que dice Juan. Lee Juan, pero no lo leas como si estuvieras leyendo un libro religioso. Por eso a veces nos resistimos un poco a continuar diciendo el Santo Evangelio según San Juan o la Sagrada Biblia. Lo son. Pero no te acerques a ello como un libro religioso. Acércate al escrito de Juan como el escrito de un hombre anciano
que estaba en una isla, que extrañaba a sus amigos y que se pone a escribir lo que él mismo vio y lo que él mismo oyó, con la esperanza de que tú encuentres algo especial para ti. Y ese algo puede ser la vida eterna. Por eso hoy hemos titulado a nuestro episodio Vivir cada día, porque tú puedes confiar todos los días en Jesús. Puedes confiar todos los días en que Dios puede hacer lo que ha prometido hacer y que Jesús es quien dijo ser. Si tú lees Juan, tal vez encuentres algo muy especial para ti. Te invito a que lo hagas y te invito también a que oremos para finalizar esta enseñanza. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, te agradecemos porque tú has preservado estos escritos tan impactantes durante 2000 años. Gracias porque usaste a Juan en los últimos días de su vida para poder transmitirnos todo esto. Y queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a nosotros, que tenemos que leer o que oír para creer. Pero te agradecemos sobre todo porque no tenemos que hacerlo por hacerlo. No tenemos que simplemente creer, sino que podemos hacerlo con base en el testimonio de todas estas personas que vieron de primera mano, que escucharon estando con tu Hijo Jesús. Y por eso te pedimos que todas las personas que están escuchando esto puedan tener un encuentro real con tu Hijo, que no nada más murió por nuestros pecados, sino que resucitó y que nos tiene preparadas grandes cosas en esta vida, porque la vida eterna puede comenzar ahora mismo y también en lo venidero. Gracias, Padre, por lo que nos das, por lo que nos enseñas, por todo lo bueno que haces en nosotros y porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.